Ahora estamos en comunicación con un gran periodista, abogado, psicólogo, docente universitario y aparte un gran analista político que ha pasado y que tiene conocimiento por haber atravesado este mundo, el mundo de la política. Estamos hablando con el señor Carlos Campolongo. Hola, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Alejandra? Bien, muy bien, un placer dialogar contigo, Carlos, y también Gracias tener gracias por llamar, por invitarme. tus puntos de vista, tus opiniones y tus visiones. Hablando de ello, ¿cómo ves a la Argentina a nivel general? Bueno, yo creo que es bastante improbable que uno pueda hablar a nivel general sin focalizar, digamos, en primer lugar con lo concreto e inmediato que es la competencia política. Y después hasta habría que revisar ese abarcamiento que puede tener la expresión la Argentina en general. Pero no voy a aludir a tu pregunta. La Argentina en general la veo muy mal. Y la Argentina de la política electoralista actual la veo banal, superficial, con cuotas de hipocresía muy grandes, de ocultamiento de información, de espectáculo decadente, y diría con una absoluta falta de ideas de lo que es una visión y pensamiento político medianamente en profundidad. No estoy diciendo que los presidentes tienen que ser ni intelectuales, ni intelectualosos, ni nada por el estilo, pero que tengan una formación que se trasunta naturalmente en los modos expresivos, que se pueden ver tanto en los medios, sobre todo en los medios electrónicos, que es donde está la persona más presente, bueno, observar los debates, los intercambios, la poca profundidad o desconocimiento de muchos factores, pero bueno, como hay es una sociedad del espectáculo que oculta un montón de otras cosas que son un proceso invisible y muy destructivo de los vínculos sociales. ¿Y qué es lo que oculta para vos, Carlos? Oculta justamente esto, el enfocar los temas en profundidad, digamos. Si uno analiza los discursos de campaña actuales, son discursos que apelan a lugares comunes, y están muy bien los lugares comunes, pero cuando tienen algún tipo de densidad, ahora apelaciones o invocaciones casi, yo te diría, propias de predicadores mediáticos, y no poder realmente asentarse en preguntas, repreguntas, y solamente tratar de mostrar imágenes, quién me va a acompañar, y entonces, bueno, creo que en ese sentido es bastante superficial. Entonces, ¿qué es lo que oculta? Un proceso de deterioro social profundo que tiene la Argentina, que se comenzó a agudizar con los cambios en el mundo en la década del 90. Algunos son responsabilidades de quienes gobernaron la década del 90, otros no. Y en términos todavía más amplios, después, y ampliando también el periodo temporalmente, después de todos los flagelos que hemos sufrido los argentinos, como la más sangrienta dictadura cívico-militar a partir de 1976, la lastimadura de la guerra de Malvinas, donde todavía algunos pibes de entonces, ya gente grande, se sigue suicidando, donde los suicidios han superado a los muertos en combate, donde se sigue discutiendo si alguien que estuvo en el territorio fue combatiente o no fue combatiente, y sobre todo, donde más allá de el día de celebración de esos acontecimientos, no se realiza una reparación que en primer lugar se le debe a los que verdaderamente pusieron su cuerpo ahí. Y me refiero, esto abarca, por supuesto, a los soldados, el servicio militar obligatorio, sobre todo, que en ese entonces regía, oficiales y suboficiales, y yo veo cada cosa que no sé, un señor Davidov por televisión, Davidov, no sé cómo se llamaba, el otro día en un canal, hablando sobre el tema de Malvinas, cuando él fue uno de los que gestó la operación de inteligencia mediante la cual los militares justificaron
la invasión primero, no a las Malvinas, sino bueno, donde no combatió el lagarto ¿cómo se llamaba? Que fue cara pintada, Rico. Rico, Aldo Rico. Sí, se rindió. No, perdón, me estoy confundiendo, no era Aldo Rico, era el de la Marina, Astiz. Astiz, el que era me parecía. El lagarto, por eso. Astiz. Por eso, era del grupo Los Lagartos que se iban a combatir, no sé qué, pero no tiró un tiro. Entonces, a ver, y podría seguir con el deterioro en la educación, donde se habla, la educación es muy importante y se le quiere atribuir, ahora me refiero a la campaña, a la educación una misión que no tiene, ni asistencialismo, y no le pidan a la escuela lo que el contexto social y político no le puede dar. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De ejemplaridad en la escuela cuando tenemos un vicepresidente procesado que está en ejercicio y ni se mosquea y se divierte y se ríe de nosotros y toca la guitarra? Cuando tenemos una presidente severamente investigada con cosas vinculadas a Otesur, cuando tenemos un jefe de gobierno, digo porque acá realmente es para todos. A mí no me paga ni el Frente para la Victoria, ni me paga el macrismo, ni me paga el masismo, ni me paga nadie, porque yo trato de recuperar algo que el periodismo ha perdido bastante, que es por lo menos tener distancia con los acontecimientos y utilizar el pensamiento para ver los objetos, y no estar operando para uno o para otro. Estoy bastante enojado esta noche. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿A qué se viene este enojo en vos, Carlos? ¿Por qué estás realmente irritado? Yo no estoy irritado, no. Estoy entre preocupado y triste, porque tengo a esta altura de mi vida no un pensamiento mágico de cómo se solucionan los problemas. Trato de utilizar la racionalidad sin abandonar la emocionalidad, la pasión. Yo creo que alguien que tiene convicciones tiene que ser apasionado, hasta un punto. El punto de clivaje es cuando de la pasión pasa al fanatismo. Por interés o por convicción, lo que fuese. Entonces veo muchos aspectos de la escena. Estoy leyendo, mira, seguramente uno de los temas, tiene que ver con los medios de comunicación. Estoy leyendo que acaban de detener en el Uruguay a un empresario argentino donde Néstor Kirchner arregló en su momento con Mujica que comprase un grupo económico. Todo es tan poco ejemplar lo que ocurre. ¿Qué querés? ¿Que me ría frente a este espectáculo? Carlos, en relación a esto te quiero preguntar algo, porque es algo que la semana pasada también se lo pregunté a un analista político. ¿Por qué crees vos que en la imagen de la Presidenta de la Nación y en muchos, para el pueblo, o parte, lógicamente, del pueblo, claro, no todos, no la daña la corrupción? No es algo que dañe más el hecho de los números inflacionarios, dañe más cómo estamos en la situación económica, si se levanta el cepo, si no se levanta el cepo, en algunos casos la inseguridad, pero la corrupción pareciera que fuera como un piloto, que pasa, que no moja tanto. ¿Por qué consideras esto? Es difícil contestar la pregunta porque en realidad tendría que ver con justamente la distracción y no la profundización de los hechos hace que no se puedan vincular. El mundo del siglo XXI, con el vértigo de los medios de comunicación, parece que te informan mejor, pero también podés fijarte que a lo mejor te están desinformando. No quizá solamente por intencionalidad de los actores, sino simplemente por el flujo de información y la imposibilidad, llamémosle mental, de poder procesar y unir los datos. La otra cuestión puede ser lo que algunos denominan la naturalización de la corrupción, es decir, fíjate que cada vez se escucha más frecuentemente lo que era un eslogan en el Brasil para alguien que ganó un municipio, que era roba pero hace. Esto hasta te lo explican desde los distintos sectores, K y no K, que en fin, y bueno, y eso se liga entonces con el financiamiento de la política, pero no se agota en el financiamiento de la política. Esto es lo que yo quería discutir en un programa del cual yo participo anoche. El financiamiento de la política es malo como sistema jurídico y como sistema parajurídico, que es malo. Pero además
no nos olvidemos, Alejandra, de el robo para la corona. No va todo para la política. Todo lo que son devoluciones, Tangentópolis, coimas, mordidas, etcétera, etcétera, no van solo para la política, que ni siquiera lo justificaría. Tendríamos que tener un sistema donde haya una asistencia del Estado, que no sean solamente los votos y los espacios gratuitos en radio y televisión, que sería otra materia de discusión, porque yo te invitaría, Alejandra, a hacer una encuesta con radio oyentes, a ver cuántos recuerdan que se dice en cada una de las publicidades de las tandas. No tienen idea. Bueno, no tienen idea porque humanamente no la podemos tener ninguno de nosotros, porque van a tal velocidad, en algunos casos, en otros porque tienen más tiempo. Está mal hecha la ley, está mal concebida, está mal hecha la ley de las PASO, por eso estamos viviendo, ¿cuántas elecciones hemos tenido a lo largo del año? Los pibes han perdido 6 días de clase acá en la ciudad de Buenos Aires, van a perder 6 días, 6 segunda vuelta. Mirá, por eso te digo, yo sé que por ahí te llama la atención, pero no es, quizá es pasión para sobreponerme a la depresión, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, pero me parece espectacular que lo manifiestes. Me parece que para eso están las vías de comunicación y por lo menos este programa, que es para poder expresar periodistas, analistas y personas como vos, que tienen una trayectoria, que a su vez tienen un conocimiento, sus opiniones. Y si estás enojado, es bárbaro que lo estés. Y si a su vez te angustia la situación que se está viviendo, también es válido, porque es aceptar esa realidad que no únicamente la debes estar viviendo vos. En estos momentos están entrando cantidad de llamadas al directo de producción y al directo de oyentes, uniéndose a vos en cuanto al enojo, en cuanto a la bronca, en cuanto al dolor, en cuanto a estos temas, a estos disvalores en medio de tan pocos valores. Entonces me parece maravilloso como espejo en el cual muchos se pueden encontrar, y encontrar con un hombre como vos también, que tiene amplia trayectoria en esto. Carlos, recientemente ha salido otro spot publicitario que tiene que ver un poco con lo que vos estás diciendo, por eso te lo manifiesto, que a veces... Ale, ¿me dejás terminar un minutito la idea de la corrupción? Sí. Porque vos me preguntaste y quizás yo te hice una introducción. A ver, creo que los que mejor sintetizaron el tema de la corrupción fueron las víctimas de los muertos en 11. La corrupción mata, y esto es lo que tiene que entender nuestra sociedad, porque lo que tenía que ir para el remozamiento de los trenes, los subsidios multimillonarios en dólares que iban al señor Tafelli, terminaron en una empresa en Miami, en los Estados Unidos de América, ¿me entendés? Entonces, y tenemos, no sé, 90 muertos en 11, y que se podría haber evitado, y tenemos un montón de otras cosas. Entonces, insisto con esto. ¿Vos qué querés? Formar que la escuela, la base, te dicen todos ahora, ¿no? La base es la educación, es la base para salir. La educación, querida, no es estar solamente entre 4 paredes, menos hoy. Pero la educación tiene que ver con la ejemplaridad, el respeto, la autoridad, el maestro como figura guía, etcétera, etcétera. Y eso es imposible cuando el pibe sale del colegio y lo que quiere es tener su departamentito en Puerto Madero, vieja. Este es el problema. ¿Me entendés? Entonces, no le exijamos a la escuela y a la educación lo que la escuela en sí misma puede ayudar, pero no es exclusiva de ello. Disculpame que me extendí. No, por favor, en relación a lo que estábamos diciendo con anterioridad, un poco con los discursos, con los debates, con las imágenes, con la televisión y demás cuestiones, un poco lo que decía Lipovetsky en la era del vacío, manejarnos con esa imagen, efecto shopping y perder la esencia. Ha salido recientemente un eslogan, que vos lo sabés, de campaña, que ahora tomó más en relación a ese momento de silencio que generó tras la ausencia de Daniel Scioli. ¿Qué opinas al respecto de ese minuto de silencio como respuesta? ¿Y qué opinas también de los, si bien lo has manifestado en cierto modo, pero más detenidamente, de los distintos candidatos a presidente, ya sea Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa? Con respecto a lo que ocurrió en el debate, que yo mañana escribo en un periódico que aparece, justamente escribo una columna, ¿no?, sobre ese oscuro objeto imaginario que es el debate. Sobre el debate te quiero decir que el recurso de Massa fue un recurso típicamente dramatúrgico, digamos, los silencios en el teatro son esos.
digo, no va ni viene. Creo que quiso llamar la atención sobre la ausencia de Scioli y punto, pero me parecería en todo caso que debatiésemos el porqué de la ausencia de Scioli, ¿no es cierto? Exacto. Que me parece un tema de profundidad, que hablemos justamente también del debate, pero que no nos quedemos solamente en los recursos escénicos, ¿me entiendes? Porque cada uno tiene derecho a generar su propia simbología y su propia dramaturgia, ¿sí? Para bien, para mal, de buena calidad, de mala calidad. Yo no iría a un programa, si yo estuviese en la condición de candidato presidencial, la verdad que si voy a un programa y un imitador le toca la cola a mi mujer, le pego un trompazo. ¿Te queda claro? Sí, sí. ¿Me entendés? Entonces me parece que son síntomas esas cosas. Vos querías, yo no voy a aludir a ninguna de las apreciaciones y puedo estar muy equivocado en muchas de las que hago. Mi cuestión, primero lo conceptual y después voy a lo particular de cada una de las personas que me nombraste. El problema es que como yo a esta edad había empezado a decir, yo ya no tengo demasiado pensamiento, lo tengo el pensamiento mágico, por supuesto, pero no el pensamiento mágico aplicado a la política. Con esto, ¿qué quiero decir? Que las cosas no se solucionan mágicamente en un país. En un país tiene que haber élites dirigenciales de todo tipo, no político-partidaria solamente. Gente de servicio, como decía el Papa, no que se sirvan de servicio, no que sigan fanáticamente una ideología, sino que hagan convicciones, que construyan objetos sociales, vínculos sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los pueblos necesitan ser gobernados. Y ahí después entramos en la calificación de si la valencia es positiva, es negativa, tiene de las dos cosas, bueno, eso es una cuestión. Y yo veo, Alejandra, en este momento de la Argentina, una gran deserción de las élites dirigenciales. Pero no solamente y generalizo y pido disculpas a los que uno podría exceptuar, pero lo veo en los ámbitos, no solamente de lo político partidario, de lo gremial, de lo económico, de lo espiritual, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, si no tengo pensamiento mágico, creo que las construcciones que se pueden hacer con este nivel selectivo de dirigentes va a ser bajo, por eso te decía al principio, ¿dónde está la visión, dónde está el pensamiento político, más allá de las reacciones rápidas, y Durán Barba dijo no diga nada, o el otro Bindextrem, no sé cómo se llama, el de Massa, o está bien, todo eso son herramientas auxiliares, pero no reemplazan todos los atributos que debe tener un líder, conductor, llámalo como vos quieras. Si Tomás Max Weber es líder, si Tomás Perón es conductor, si Tomás, bueno, toma el que quiera, que no es una cuestión que empieza y termina solamente en una persona, el personalismo, ¿viste? Son construcciones colectivas, el liderazgo, pero no de seguimiento a ciegas, sino de generar conciencia en la sociedad, sobre todo un gobernante que está en mejores posiciones, digamos, de conocer y manejar información que otros. Ahora, Carlos, tenemos que asistir al atosigamiento de la cadena todos los días, y yo te diría que eso no es crecimiento de conciencia. Carlos, te voy a pedir algo. En estos momentos, siendo las 0 horas, y vos sos un hombre de radio, tenemos que ingresar en el himno nacional. ¿Podés quedarte un poquitito en comunicación con nosotros y después del himno volvemos? ¿Qué le digo a Alejandra Piaggi? Sos vos. No sé todavía. Y sí, seguimos aquí en ¿Qué le digo? Alejandra Piaggi por Radio Rivadavia, M630, hoy hasta la 1. José María Reche, escuchándote desde Rosario, muy lindo programa. Pedro Reyes, mientras no te escucho, saludos desde Wilde. Esther Mar, qué cálido que es el momento cultural, los felicito. Rafael Amó, bellísimos los relatos, gracias por tan lindo programa. Miriam Castro, te escucho cada noche, gracias por el amor que brindás. Ana Nadaro, totalmente de acuerdo con Campolongo, excelente nota. Federico
Galván, muy interesante el planteo de Campolongo, me sumo, Marcos Smith, quiero que se termine la fundación del país con cada uno que viene, Ernesto Zapone, ¿cómo cambiar lo que ya está roto hace años? ¿Cómo cambiar lo que ya está roto hace años, Carlos Campolongo? Escuchando los acordes de nuestro himno nacional, ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Estos laureles que supimos conseguir, quizá nuestros antecesores, le debemos la honra, debemos recuperar la honra los argentinos, recuperar, no sé, el coraje, despertarnos, inquietarnos más, no sé, en conjunto. Yo también soy preso muchas veces de la confusión de los momentos, pero bueno, Dios me ha puesto en este lugar, digamos, del periodismo y de la experiencia política, y bueno, me tengo que hacer cargo de esto, ¿no? Pero solucionarlo, vuelvo a la palabra que yo pronunciaba, ni con un talismán, ni con un pensamiento mágico, ni con que el 11 de diciembre todo se va a solucionar, porque no es así, pero además eso es coyuntura, y lo que adolecemos es de un pensamiento más a mediano plazo. Mira, el arte de la política es saber combinar el tiempo del presente con el pasado, que no hay que negarlo, claro, y con el futuro. Esta es la combinación, pero te insisto, si no se dan las condiciones para realmente gobernar en su sentido original de la palabra, es muy difícil que se logre así mágicamente y de un día para otro. Entonces será un proceso, lamentablemente, insisto, los síntomas no son buenos, no son agradables, ¿viste? Y si vos, porque vamos al plano político concreto, muchos se quejan de los 12 años del kirchnerismo, ¿no es cierto? Y están en su absoluto derecho, y en muchísimos casos seguramente yo voy a coincidir con esos argumentos. Ahora la pregunta también es, ¿y por qué esto? Porque se apropiaron del Estado casi como banda y lo usan como patrimonio personal, y de eso también hay pruebas. ¿Es solamente eso? ¿Hay cuestiones idiosincráticas nuestras? Bueno, es muy difícil sintetizarlo así en una expresión y rápidamente en una entrevista, pero la salida, vos me hacías preguntas concretas para no eludir ninguna de las que me haces. ¿Qué veo en los candidatos? Bueno, Scioli, nada, atado en su suerte a eso que se llama continuidad, hackeado por la Presidenta de la Nación. El último episodio es el que se acaba de conocer hoy, la carta del padre de uno de las mujeres asesinadas en Salta, en un proceso judicial que solamente tiene un condenado, los otros dos fueron liberados, y donde en el texto de esa carta, bueno, dice cosas muy, muy graves. Ahora, esa carta se la dirigieron a la Presidenta de la Nación, y la Presidenta de la Nación la ha filtrado. Yo, y cualquiera que no puede ser ingenuo, tiene que saber que esa carta que llega en este momento, ¿sí?, y que se difunde en este momento, tiene que ver con una demarcación del territorio que le están haciendo a Daniel Scioli, porque Urtubey es uno de los alfiles que fue a exponer cierto tipo de idea que se contrapone con la de Kicillof, y bueno, ahí tenés un Scioli que no sé si por ahí yo me estoy confundido y Scioli es encubiertamente un Winston Churchill, un Charles de Gaulle, no sé, viste, a lo mejor yo soy el confundido. Macri pasa del festejo y de los globos a querer elaborar un mensaje donde, bueno, ahora hacen falta votos peronistas, entonces, bueno, vamos con esos votos y y cuando Larreta ganó por muy pocos puntos a Lustó, viró en su discurso, que nunca lo desarrolló del todo, y hablando de desarrollo, él habla del desarrollismo, pero el desarrollismo, que es una corriente de pensamiento económico, bueno, tiene sus bases y sus fundamentos, que tenían que ver con la infraestructura del país, que tenía que ver con muchas cosas, que esto no lo explicita
Macri, que se queda más en el eslogan. Creo que además, evidentemente, alguien que se ofrecía como un cambio de transparencia, le han pegado en algo que yo estoy, digamos, hago la puntuación siempre ahí, porque ahora la moda es hablar de los carpetazos. Sí. Guarda con eso, porque me parece que es un eufemismo blando el carpetazo. El carpetazo tiene que ver con la vida íntima de las personas. Los servicios de inteligencia te indagan la vida personal, quién se acuesta con quién, qué sé yo, todo ese tipo de cuestión, y sacan el escándalo sexual, digamos. A eso se llama carpetazo. Ahora, al mal uso de la administración, la imposibilidad de justificar sumas millonarias dadas a una empresa inexistente que no tenía empleados, y va algún representante del PRO a la televisión y dice, no, porque las encuestas están, bueno, muéstrelas, ¿dónde están las encuestas? Que dice que trabajaban. Y en el caso de Massa, creo que es numéricamente, matemáticamente, el que más se llaman propuestas, yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, es el que más propuestas ha hecho, ¿sí? Pero yo se lo he dicho esto a él en entrevistas públicas también. Yo creo que él tiene una idea del ordenamiento de un país a partir de lo jurídico solamente. Y no, lo jurídico no lo ordena. En todo caso, lo que es importante es desde lo jurídico que se cumpla la ley a rajatabla, que la cumplamos todos, desde no pasar los semáforos en rojo hasta lo que vos quieras, sí. En la escala que vos quieras, en el consorcio, en respetar al prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, pero no veo pensamiento político ninguno de ellos, ¿viste? Entonces está aquel discurso maníaco que dice, no, esto que decía un oyente y que yo lo comparto totalmente, que dice, estoy cansado de los fundadores, dice, y es cierto, porque además eso es ilusorio, es imaginario, no hay fundación. El pasado está y el presente es lo que estás construyendo y la visión tiene que ver con el futuro. Entonces el mesianismo, que esto es muy propio del oficialismo, creer que la historia comenzó en el 2003, ¿viste? Todo, hasta tener que, quieren no solamente la historia reciente de la Argentina. Hoy lo hablaba en la mesa familiar, Cristóbal Colón, ¿qué cree? Que podemos ir para atrás y que no descubra América, digamos. Este sería el revisionismo histórico. No descubrió América. Que hubo abusos en la conquista, que hubo excesos, que hubo prácticas aberrantes. Las hubo, sí, por supuesto. Cuando hay conquista territorial, las hay. Ahora, de ahí a establecer una cosa de purismo en Juana Zurduy, y me parece muy infantil. Te lo digo con todo respeto, ¿no? Quiero leerte algunos de los mensajes que están llegando para despedirnos, Carlos, que como siempre será un placer. Florencia Montoya, disfrutando del programa, Alejandra, Natalia Pintos, escuchándote desde Gualeguaychú, Entre Ríos, Juan Carlos Estefano, Campolongo, apuesta a la esperanza, pero me la matan a cada momento. Mario Chemes, totalmente de acuerdo con Campolongo, y la cantidad de mensajes que hay en el contestador realmente es increíble. Carlos, agradecerte como siempre eso que vos manifestaste, tu pasión, tu apasionamiento, y entregarte a tus convicciones, a lo que vos considerás, y a estar con una bandera, que es en definitiva con la bandera y con el himno de nuestro país. Por eso seguramente atravesó esta entrevista. Como siempre, un placer, Carlos Campolongo. Muchas gracias a todos ustedes. Un cariño muy grande. Chao, Carlos.